primero que todo agradecerles por acompañarnos, por su interés en darle seguimiento a esta serie de temas técnicos, pero también de empoderamiento. El día de hoy nos une el cuarto webinar que se denomina Integración de cercas vivas para fortalecer la competitividad y sostenibilidad de sistemas ganaderos. Cabe recalcar que esta es una de las buenas prácticas que se han priorizado en la NAMA ganadería del país. Hoy nos acompañan diferentes panelistas desde un enfoque investigativo como también productivo y técnico, quienes nos estarán compartiendo su experiencia en torno a la implementación de esta buena práctica y de otras que también se van a abordar brevemente. A continuación les voy a presentar rápidamente la agenda de la sesión y los perfiles de los panelistas quienes nos van a acompañar. Les agradecemos muchísimo nuevamente y bueno, Natica, si le puede dar a la siguiente, le agradezco muchísimo. Perfecto. Aquí, a grosso modo, está la agenda. Esta está dividida en tres pequeñas sesiones. La primera sesión es una presentación rápida para ponerlos en contexto acerca de lo que es el programa Transforma Innova, la NAMA Ganadería y la red NAMA, y Agroforesta, que es la plataforma de red científica de agroforestería a nivel de Latinoamérica, con quienes nos hemos unido para poder llevar a cabo estos eventos. En la sesión 2 tendremos las presentaciones de 4 grandes invitados, quienes nos estarán hablando desde el tema del alambre al ecosistema, ganadería sostenible, y 2 testimonios valiosos por parte de 2 productoras, NAMA, Ganadería Costa Rica. Y por último tendremos una sesión donde abordaremos 2 preguntas generadoras con el fin de conocer un poco más de cerca la experiencia de nuestros invitados en torno a la temática. Siguiente. Perfecto, por aquí, como pueden observar, tenemos la presentación de una pequeña reseña de cada una de las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy. Nos gustaría tener más tiempo para poder presentar más a fondo esta gran experiencia y toda esta información que podemos tener de cada uno de ellos, pero aquí hemos hecho un pequeño resumen para que ustedes los conozcan. En primer lugar, nos acompañará la señora Lorena Suárez Jiménez, quien es productora de la finca regenerativa La Macha en Pueblo Nuevo, Llanuras de Gaspar, Sarapiquí, Heredia, Costa Rica. Ella convirtió su finca ganadera en un modelo de sostenibilidad incorporado en diferentes buenas prácticas de manejo que restauran el suelo, conservan la biodiversidad. Ella es reconocida por su sabiduría práctica en ganadería regenerativa, recibe y capacita continuamente a productores y profesionales interesados en aprender sobre sus técnicas y prácticas, siempre dispuesta a atender visitantes, a colaborar en proyectos de extensión rural que promueven comunidades y sistemas agropecuarios resilientes. Aquí es bueno recordarles que hemos tenido un problema con la conexión debido a que, bueno, en el lugar no hay muy buena cobertura y está haciendo todo lo posible por acompañarnos el día de hoy y esperamos que su testimonio pueda estar al aire porque de verdad es muy admirable todo lo que ella ha logrado en la finca y todas las buenas prácticas que maneja. Asimismo, nos acompañará la señora Aderida Andino Espinosa, quien es productora y gerente general de Agroindustrias Andino, empresa familiar de la Cruz Guanacaste, Hacienda Renacer. Esta está dedicada a la producción sostenible de carne y también al turismo rural. Ella es enfermera de formación con un máster en calidad y salud laboral y más de 11 años de trayectoria en el sector agroindustrial y de servicios. Ella también, junto a su familia, transformó una finca tradicional en un modelo diversificado y rentable mediante la implementación de arreglos silvopastoriles, cercas vivas, árboles dispersos y protocolos de seguridad que incluyen programas de capacitación en consumo responsable y conservación ambiental. Asimismo, ha buscado proyectos para impulsar el desarrollo rural sostenible y la generación de empleo en la región. Por otra parte, nos acompañará el día de hoy el técnico Francisco Gutiérrez Hidalgo, quien es técnico extensionista agropecuario de la Agencia del Ministerio de Agricultura de Carara. Él cuenta con más de 15 años de experiencia acompañando a pequeños y medianos productores del país. Su labor se centra en promover buenas prácticas ganaderas como las cercas vivas, pastoreo racional, sistemas silvopastoriles, entre otras buenas prácticas ganaderas.
Además, trabaja en el fortalecimiento de capacidades locales, impulsa el relevo generacional y el empoderamiento de la mujer rural mediante el diseño de proyectos productivos que integran sostenibilidad ambiental y eficiencia productiva, contribuyendo a una ganadería resiliente y de bajas emisiones. Por otra parte, nos acompaña, perdona que hay un pequeño error, Diego Tobar López, quien es PhD en Ciencias Naturales para el Desarrollo y máster en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad. Él es experto en biodiversidad y servicios ecosistémicos de la Unidad de Ganadería y Manejo del Ambiente de CATI. Él diseña y evalúa metodologías e indicadores de servicios ecosistémicos en paisajes agropecuarios y forestales. Ha liderado además proyectos de mitigación y adaptación climática en Colombia, Nicaragua y Centroamérica, desarrollando herramientas de estimación de gases de efecto invernadero bajo protocolos del IPCC y fortaleciendo también capacidades institucionales para sistemas silvopastoriles y ganadería sostenible. Como pueden ver, tenemos a grandes expertos desde todas las áreas acompañándonos el día de hoy y a continuación les voy a presentar un breve resumen de los temas que siempre vamos a estar escuchando en estos webinars. La primera parte es qué es el proyecto Transforma Innova. Este proyecto son las rutas transformadoras de baja emisión de carbono y resiliente al clima en Costa Rica. Este programa busca apoyar la NAMA o las NAMAs del país en diferentes componentes como café, ganadería y musáceas. ¿Qué busca específicamente? Busca impulsar rutas de bajas emisiones de carbono y resiliencia climática, enfocándose en agricultura climáticamente inteligente y cadenas de valor sostenible. Asimismo, busca potenciar capacidades y adoptar estándares verdes y azules en sectores clave para cumplir con las NDC y el Plan Nacional de Descarbonización hacia el año 2050. ¿Quiénes son los grupos meta? Personas productoras agropecuarias y sus asociaciones de los subsectores café, ganadería y musáceas. Asimismo, personas pescadoras y sus organizaciones. Siguiente, por favor. Como les mencionaba anteriormente, este programa busca apoyar a las NAMA ganadería, a las NAMA musácea y a la NAMA café del país y para ponerlos un poco en contexto, ¿qué es la NAMA ganadería? La NAMA ganadería en el país es la herramienta para la implementación del plan de acción de la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono. Estas son medidas voluntarias diseñadas por cada país en desarrollo, adaptadas a sus condiciones nacionales, que buscan, primero, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, impulsar el desarrollo sostenible y movilizar apoyo financiero y técnico internacional. Dentro de esta NAMA siempre hablamos de fincas NAMA, que son, por ejemplo, las fincas de las productoras que nos van a acompañar el día de hoy. Y como un resumen, ¿qué es una finca NAMA? Una finca NAMA es aquella que implementa el pastoreo racional como práctica obligatoria y al menos otras 3 buenas prácticas ganaderas de la lista priorizadas en la Estrategia de la Ganadería Baja en Carbono del Ministerio de Agricultura 2024. Asimismo, las tecnologías NAMA o buenas prácticas ganaderas fueron priorizadas de manera participativa en el marco de la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono, en donde el pastoreo racional fue el de mayor prioridad por los productores. Eso es muy importante, ¿verdad? Que estas 13 buenas prácticas fueron priorizadas con los actores, tanto en campo como en escritorio, por decirlo de alguna manera, para que sean mucho más efectivas. Una finca NAMA tiene por aquí, ahí no me está dejando ver, pero bueno. Vamos a la siguiente porque ya nos estamos pasando del tiempo. Por favor, Natita. Ok, ¿por qué hablamos de la Red Nama Ganadería? La Red Nama Ganadería surgió como una actividad en el marco del proyecto Transforma Innova para poder replicar un poco más allá esta experiencia y conocimiento en apoyo a la Nama Ganadería Costa Rica. Esta red forma parte de una serie de actividades que está haciendo el proyecto para llegar o lograr los logros que se tienen previstos para cada una de las NAMA. En específico, esta red NAMA implica 2 puntos importantes. Primero, la capacitación en línea. ¿Por qué? Porque no es tan fácil llegar en campo a todos los productores por zonas remotas o también por el tiempo, ¿verdad? Entonces, tratamos de promover este conocimiento mediante las herramientas que tenemos a disposición
digitales como Facebook, Zoom y también a nivel de radio. Por ahí estamos transmitiendo los webinars técnicos, que cada webinar tiene un enfoque en cada una de las buenas prácticas ganaderas. Asimismo, estamos por abrir el grupo de WhatsApp, que aún no lo hemos abierto porque estamos preparando todos los materiales pedagógicos que vamos a compartir en este grupo con el fin de respaldar las informaciones que estamos dando de cada una de las buenas prácticas. En este caso, el día de hoy estamos hablando de cercas vivas, ¿verdad? Entonces, quienes quieran unirse a este grupo, por ahí está el correo, hay un número al cual pueden escribir para contactarse y los podemos unir al grupo cuando se cree, pero también desde ya les estamos mandando informaciones como infografía y algunos documentos que respaldan el conocimiento acerca de cada una de las buenas prácticas. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación les presentamos a Agroforesta. Agroforesta es nuestro socio y aliado en esta red NAMA, en esta serie de webinars técnicos y webinars de empoderamiento. Como les mencioné al inicio, es la red científica agroforestal latinoamericana que incluye a productores, incluye a técnicos, incluye a investigadores de 10 países diferentes. Por ahí pueden ver las personas o socios que forman parte de ella en la parte superior derecha. Y bueno, un poquito antes, Nati, por favor. Bueno, creo que se nos quitó la PPT, pero por mencionarles, la red Agroforesta hace investigación, hace transferencia de conocimiento y también asesora a diferentes países en la toma de decisiones en lo que tiene que ver al tema de agroforestería, ¿verdad? Que dentro de agroforestería es importante recalcar que están incluidos sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles, ¿verdad? Eso a modo de introducción, siempre tratamos de explicarles un poco estos términos para que ustedes entiendan un poco el contexto dentro del cual estamos elaborando esta serie de webinars. A continuación, le cedo la palabra a mi colega Andrés Vega, quien estará encargado de moderar las dos siguientes sesiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mabel. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Tengan un excelente webinar en este momento, ¿verdad? Pues que como les comentó la colega Mabel, vamos a tener a expertos panelistas en diferentes temas. En este momento, bueno, vamos a iniciar la sesión con este sentido, con la presentación que nos va a dar el experto don Diego Tobar, precisamente con el tema del alambre al ecosistema, transformando el cercado ganadero, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, bueno, a don Diego. Don Diego, muchísimas gracias por participar, por colaborar, ¿verdad? En este apoyo en este caso al programa Transforma Innova y a la red de Nama Ganadería. Y bueno, entonces, en este momento le cedo la palabra a Diego para que puedas iniciar con tu presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, llamaba por la invitación. En mi práctica, mi charla, pues básicamente la estoy enfocando sobre un análisis crítico acerca del manejo de las cercas vivas desde el punto de vista de conservación y biodiversidad, para que vean un poquito como desde el otro punto de vista, no solamente ver desde los beneficios que ya sabemos que trae el manejo de cercas vivas desde la parte de producción, sino que acá ver los otros beneficios que trae el manejo de las cercas. Entonces, una de las cosas importantes que debemos resaltar de las cercas es que básicamente las cercas no son una práctica reciente. Estas han sido muy esenciales desde la época desde la historia de la humanidad. Podemos empezar, digamos, desde las civilizaciones antiguas que las han venido utilizando primero como les decían, sectovivos o empalizadas también, que básicamente nos contribuían como para poder empezar a hacer las divisiones sociales dentro de las diferentes civilizaciones que tenemos, por ejemplo, en la parte egipcia, en la romana. Y en eso, pues básicamente lo que nos contribuían era a delimitar. No obstante, después ya pasamos como a la parte del manejo de los cercos vivos, ya en grandes monasterios. Y que acá nos permitían, por ejemplo, en los grandes monasterios delimitar la parte de cercas vivas en esto como para principalmente para ver dónde estaban los cultivos y diferenciarlos. Y también como en parte, como ustedes pueden ver acá, como parte de mejoramiento de belleza escénica. Entonces, muchas de las cosas que se han venido manejando con las cercas vivas desde mucho tiempo atrás. No obstante, después de eso, pues, una de las cosas es que en la actualidad, pues, básicamente esto, pues, ha venido perdiendo y realmente
pasamos de esto a tener unas divisiones de potrero ya no solamente con cercas vivas, sino con alambres. Entonces, básicamente el típico alambre de púas, que entendemos que básicamente ha sido como una de las revoluciones anteriormente, que más tarde lo hablamos. Y en eso, pues, una de las importancias que tenemos acá es que básicamente los cercas vivas como tal nos pueden ayudar a proveer hábitats, forrajes, barreras climáticas en algunos sectores, controles de cortinas rompevientos en algunos lugares. Entonces, tiene múltiples beneficios que nosotros a la larga los hemos identificado y que lo estamos trabajando. En esto, pues, dentro de la evolución del manejo de las cercas, pues lo que le estaba contando es que básicamente en Estados Unidos en 1874, pues, se creó la cerca metálica, básicamente el alambre de púas, y a partir de esto, pues, básicamente fue una de las revoluciones del manejo ganadero que se creó, porque básicamente de pasar de manejo de empalizadas de este tipo de modelos hasta los cercos vivos, llegar hasta pasar a este tipo de alambres que básicamente empezamos a tener un impacto severo sobre el manejo de los ecosistemas y afectando no solamente la belleza escénica de los paisajes, sino que también afectando el manejo del ecosistema como tal. Entonces acá nosotros hemos visto que pérdida mucho de la parte de conectividad, hemos visto que este alambre de cerca de la cerca, pues nos ha empezado como a dividir más la fragmentación del paisaje, nos ha fluctuado también con reducir la conectividad entre fragmentos de bosque. Hemos perdido, digamos que por ejemplo, para el establecer este tipo de cercos de alambre, pues básicamente siempre tiene que perder gran parte de esa cobertura forestal que se tenía, o como lo decían allá otros profesores anteriores que decían que lo que la selva dejó atrás, los árboles remanentes, que tocaría eliminarlos también en algunos casos para poder establecer este tipo de cercas con alambres y que al mismo tiempo pues esto también nos impide la conectividad biológica y que esto nos permite como reducir el movimiento de la conectividad tanto estructural como funcional que nos brindan las cercas vivas dentro de los paisajes. Otra cosa es que básicamente la cerca de alambres básicamente no nos ofrece ni forrajes, ni frutos, ni nada que los beneficie como lo puede dar una cerca viva. Entonces esto también nos afecta mucho el bienestar animal y esto también por ende también nos da como unas causas notables en la parte de producción, principalmente en los climas tropicales. Y también pues el manejo de este tipo de cercas de alambre, cercas muertas, como quisiéramos llamarlo, pues básicamente lo que nos hace es una homogenización del paisaje, es decir, tener monocultivos de pastos de una sola, en grandes áreas que no tenemos como solamente un cultivo mono específico, en este caso de pasturas. No obstante, ya cuando vemos el manejo de cercas vivas, pues básicamente lo que nosotros vemos es que nosotros podemos encontrar en vez de manejar la cerca de alambre, pues podemos manejar una cerca llena de árboles vivos. En este caso, como lo mostramos acá en las imágenes, eh, tenemos ahí plantaciones de árboles que son de arbustos y arbustivas, que también no solamente nos ayudan a delimitar el espacio, sino que también nos ofrecen múltiples beneficios, tanto económicos, productivos, sociales, y que también nos ayudan como a promover parte del enfoque de una ganadería sostenible. En eso, pues, una de las ventajas que tenemos cuando manejamos este tipo de cercos es que tenemos, por lo general, utilizamos especies nativas. Entonces, en eso podemos tener especies de rápido crecimiento, otras de lento crecimiento, pero que a su vez van a ser preferidas por los productores que las están colocando. Entonces, acá tenemos un beneficio que básicamente son especies aptas, son las que los productores prefieren. Entonces, esto es una de las grandes ventajas. Otra de las cosas es que no solamente nos mejoran la parte de belleza escénica, nos delimitan, sino que trae estos múltiples beneficios, sino que también nos ayudan a mejorar el bienestar animal, bienestar humano, mejoramos las condiciones de salud del suelo y en esto también pues podemos ver que también nos puede generar otros recursos de ingresos económicos al productor. Una de las cosas que tenemos acá es básicamente en diferentes estudios que se han realizado en diferentes paisajes agropecuarios, es que el manejo de árboles en los potreros, principalmente con cercas vivas, vemos que la mayoría de los productores tienen una preferencia en casi todos los paisajes de un predominio de especies maderables, seguido de especies forrajeras y otras de consumo humano.
pero la mayor preferencia son por especies maderables, que lo ven como futuro para poder aprovecharlo, para hacer estacas o para poderlos utilizar a futuro. Y los otros básicamente son de consumo humano, que nos van a permitir que hay que estar incluyendo todo lo que es flujos, están toda la parte de frutos, principalmente, que nos permiten no solamente autoconsumo, sino que tenemos el posible potencial de que puedan ser eh, vendidos en el mercado local. Dentro de los beneficios ecológicos y sociales que tenemos con las cercas vivas, pues bueno, uno de los de ellos es la parte de conservación de diversidad, que digamos, como los indicaba, las cercas vivas nos contribuyen como la parte de aumentar la conectividad y los llamamos como los corredores biológicos que facilitan el desplazamiento de la fauna y flora silvestre y mejorando la parte de conectividad entre redes de bosque, sin contar de que son complementarios a los bosques riparios o ribereños que encontramos, que por lo general los bosques riparios o ribereños son los corredores biológicos por excelencia. Entonces, las cercas vivas nos contribuyen en gran paso como la parte de conectividad, tanto cultural como funcional del paisaje, complementario a la parte de bosques ribereños. Lo mismo que también mejora como la parte de la belleza escénica que les estaba diciendo, mejoramos una mejor preferencia, una mejor visualización del entorno donde tenemos las fincas de la misma finca. Y como decía un compañero mío, que valía más una finca sin árboles o una finca con árboles. Entonces acá creo que el manejo de cercas vivas nos va a mejorar ese capital natural que tenemos. También dentro de los beneficios que tenemos dentro de las cercas vivas es el manejo también de que contribuye también a la captura de carbono. Pues algunos estudios nos dicen que puede, dependiendo la densidad de siembra de los árboles y de cuántos tenemos por kilómetro, pues podemos variar entre 6 a 70 toneladas de CO2 por kilómetro lineal. Entonces aquí está en función de eso. No solamente nos contribuye a esto, sino que a otros servicios, mejorar la infiltración hídrica, nos puede ayudar a reducir la erosión superficial, mejoramos la retención de humedad en el suelo y fomentamos la producción de materia orgánica también. Entonces son múltiples beneficios que nos brindan los árboles dentro de los potreros y en especial con el uso de cercas vivas. Y también lo que le estaba diciendo que me llamó la atención, lo de la belleza escénica, que es muy importante. También nos ofrece sombra para el ganado, otros beneficios que mejoran la parte de producción, protección al clima. En algunos casos, con estos calores tan imperantes al mediodía en algunos lugares, pues básicamente esta sombra de los árboles es de múltiple beneficio para los animales y pues, inclusive para uno. Y también pues los recursos, diferentes recursos que podemos estar utilizando ellos, y en algunos lugares podemos estar utilizando la leña, pues podemos sacarla de acá, frutos y forrajes, y también fortaleciendo mejor las estrategias para mejorar la resiliencia climática de las fincas. Este, con respecto a la contribución de diversidad, pues básicamente en diferentes estudios, tanto de aves, mariposas y de otros animales, por lo que hemos visto, con unos patrones muy similares a estos, que básicamente encontramos especies a lo largo de diferentes usos del suelo, pero nos vamos a enfatizar principalmente en lo de las cercas vivas y bosques, que nosotros podemos ver dependiendo un cierto grado como estas son observaciones, pues prácticamente dentro de las cercas vivas tenemos una mayor visualización, de más fácil de poder ver, por ejemplo, las aves, que cuando estamos dentro del bosque, pero independientemente del número, que en este caso podemos ver que las aves fueron más fáciles, que tenemos una mayor riqueza en cercas vivas que en bosques, tal vez por el técnica de muestreo, pero lo esencial y más importante acá es ver cuáles son esos patrones de cuántas especies, de todo este total de especies, cuántas de estas especies son de interés de la conservación. Entonces podemos ver que muchas de estas especies que encontramos dentro del territorio, por ejemplo, para aves, casi el 60% de las aves que vimos acá son dependientes del bosque, o sea que tienen algo importante de interés de conservación versus otras especies. Ya las otras que son no dependientes, pues son especies generalistas, que son fáciles, son más comunes y que las encontramos. Pero a nosotros en conservación nos interesan, aparte de las de que, pues, de todas las especies, le hacemos más énfasis de las que son más dependientes de áreas de bosque. Entonces acá nosotros tenemos una parte de evidencia que se toca seguir haciendo estudios de cómo estas especies que son dependientes de bosque utilizan esos corredores biológicos de cercas vivas para hacer sus movimientos dentro del paisaje. Y eso es como de las partes esenciales que son de las más motivadoras de trabajar con estos grupos. Lo otro que también es importante ver cómo son esos arreglos o diseños de cercas vivas.
ya que porque esto siempre nosotros requerimos que por lo general recomendamos que sean especies nativas, que sean adaptadas allá, que sean de fácil crecimiento, que sean preferidos, que sean comunes y que los productores tengan ese arraigo con ellas y que básicamente les guste. Y por lo general, que el mantenimiento sea de bajo costo, ya que por lo general, esa es una de las cosas más críticas o cuello de botella es cuando hablamos de silvopastoriles, que es el costo de mantenimiento, que es uno de los más elevados en algunos casos, dependiendo del arreglo silvopastoril. Lo otro es que por lo general preferimos especies que sean múltiple propósito, o sea, que nos puedan producir forraje, frutos, maderables. Si tenemos los tres beneficios al mismo tiempo, pues es mucho mejor que tener solamente una especie maderable. Entonces, por lo general, lo que buscamos es que sean múltiple propósito las especies, que nos diversifiquen y que nos brinden muchos beneficios más que solamente un solo beneficio. En este caso, por ejemplo, si tenemos una madera, que también nos puede brindar ahí el forraje o la sombra para el ganado, o que al mismo tiempo nos pueda dar, aportar frutos para alimentación. Entonces, si tenemos todas las cosas incluidas en un solo arbolito, mucho mejor. Y obviamente, pues el manejo de la cerca viva siempre está ligado con el manejo de podas, cómo se van a hacer, que cada cuánto, si se va a tener una poda de manejo, una poda de formación, en fin, va a depender mucho del estado que uno quiera, también si está utilizando especies de forraje maderables como para futuro, para aprovechamiento forestal, pues tenemos que hacerle un manejo respectivo para este tipo de arbolitos, ya que al final, nuestro objetivo final del uso de este tipo de cercas con árboles maderables es el aprovechamiento de madera. Y en eso es importante ver y definir cuáles son los objetivos y metas claras a la hora de establecer una cerca viva. Entonces acá una de las preguntas que siempre nos hacemos, ¿cuánto cuesta el establecimiento y manejo? Bueno, de acuerdo con los trabajos del proyecto Transforma Innova, pues los últimos recientes, pues acá podemos ver cuánto es el costo de establecimiento de una cerca viva simple, que es monoespecífica, que es de una sola especie, por ejemplo, la de poro o de matarratón, de la glicidia, o diversificada con más de dos o tres especies. Entonces podemos ver que acá tenemos cuánto es el establecimiento con tal, empezando desde cero, o cuando tenemos una cerca muerta o una cerca de alambre, pues básicamente cuánto nos costaría establecerla como tal a partir de una cerca muerta. Y en el lado también posteriormente, cuánto es ese costo de mantenimiento anual que tenemos para el mantenimiento de una cerca por kilómetro. Entonces acá podemos ver que en algunos casos es más o menos el establecimiento es un poquito costoso, pero los beneficios de futuro son mucho más altos. O sea que el costo de oportunidad que cuando uno tiene una cerca viva es mucho mayor que la que tenemos con un poste muerto. También es una de las cosas de consideraciones finales acá, es que de parte de las cercas vivas es algo muy valioso que tenemos dentro de las fincas, es un capital natural que contribuye no solamente a la restauración del paisaje, sino que nos ayuda a mejorar la parte del ecosistema, mejoramos beneficios ambientales que los podemos contemplar y percibir directamente, como el bienestar mejor para los animales, la sombra para ellos. Si tenemos especies de leguminosas como el aporte de fertilizante al suelo, y entonces todos estos múltiples beneficios que no solamente nos dan para solamente delimitar las áreas de potrero de la finca, sino que nos trae múltiples beneficios asociados al manejo de tanto del ganado como del suelo. Y aquí como un mensaje claro que digamos que si nuestras fincas no tenemos cercas vivas, pues podemos empezar con un poquito de acciones que con solamente 100 metros de cerca ya empezamos a hacer una gran ganancia y cambiamos la parte. Entonces, únicamente con solamente 100 metros que establezcamos en una finca, ya con eso tenemos un gran cambio y empezamos a modificar aumentar esa cobertura forestal dentro de nuestras pasturas que realmente van a ser más beneficiosas que tener cerca postes muertos. Y finalmente, pues, no solamente las cercas son valiosas dentro del quehacer ganadero, sino que también nos promueven realmente una oportunidad para hacer cambios notorios en nuestra finca, principalmente para mejorar la parte del bienestar social, animal y humano. Muchas gracias. Perfecto, Diego, muchísimas gracias por la experiencia, ¿verdad? Que nos ha mostrado acá con tu presentación.
es importantísimo, ¿verdad? Ver todo este tema precisamente del aporte, ¿verdad? Que todas las cercas vivas, saber principalmente también el costo de establecimiento, que es muy importante, ¿verdad? A la hora de poder nosotros establecer este tipo de prácticas que a la larga, pues, también son una buena inversión y nos ayudan en este caso, ¿verdad? A tener mejores beneficios, no solamente de la parte productiva, sino también de la parte también eh, de la parte ambiental, ¿verdad? En el caso de lo que es el aumento de biodiversidad y muchos otros beneficios que nos dan las cercas vivas. Digamos, para esta segunda presentación vamos a tener a cargo a la participación del experto Francisco, Francisco Gutiérrez, el experto del Ministerio de Agricultura, que ha estado trabajando bastante, mucha experiencia en lo que es la implementación y diseño de lo que son cercas vivas en el Ministerio de Agricultura y pues también ha venido trabajando con expertos en el tema y con productores, en este caso, para lo que es el establecimiento y propiamente todos estos beneficios que tenemos de la certificación, ¿verdad? Entonces, adelante, Francisco, por acá, pues ya tenemos la presentación en pantalla, entonces ya podríamos ir cediéndole la palabra para que inicies, ¿verdad? Entonces, ahí, adelante, Francisco. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que todo, saber si me escuchan bien. Sí, señor. Agradezco. Agradeciendo a todo el apoyo a la gestión, tanto a Mabel, a Natalia y a vos, Andrés, por el detalle y por el espacio. Bueno, vamos a hacer un pequeño aporte en vista del tema que nos compete, que es la integración de cercas vivas para fortalecer la competitividad y sostenibilidad de los sistemas ganaderos. Bueno, a medida de antecedentes, por ejemplo, ¿verdad? La parte, no podemos hablar de sostenibilidad sin hablar en tres aristas, en la parte sostenible, lo que es la parte económica, lo que es la parte social y lo que es la parte medioambiental, pilar de la sostenibilidad de un sistema productivo, ¿verdad? Se supone que la sostenibilidad de un proyecto sostenible, un sistema sostenible, es para que perdure, ¿verdad? Y la competitividad, como ahora vamos a ver, va de la mano también de cómo el propietario puede actuar y puede hacer uso de algunos elementos que hay en finca para poder lograr ser más competitivo, porque este negocio son negocios de pesos. Al final, cuando usted pasa raya, va a quedar o va a faltar algo. A manera de antecedentes, quería indicarles que, por ejemplo, es a partir del 2014 que surge una estrategia de ganadería baja en carbono y se adopta lo que es el tema de NAMA ganadería. Bueno, NAMA por sus siglas en inglés son acciones de mitigación nacionalmente aceptadas, que van dirigidas pues obviamente con un énfasis a la atención al cambio climático, ¿verdad? No hay de otra. En este caso particular, lo que compete el cambio climático, ¿verdad? Es por efecto de los rayos, el calentamiento que está sufriendo el planeta, en donde pues obviamente los rayos solares tocan la superficie de la Tierra y por intermediación de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el que exhalamos todos cuando hablamos, el metano, ¿verdad? Que es el que se produce de la combustión de motores, también fermentación y oxidación de la materia orgánica, el óxido nitroso que sale se libera a la hora de hacer ciertas aplicaciones desmedidas de fertilizantes nitrogenados, ¿verdad? Entonces todo eso genera una capa más o menos a una altura de 10 kilómetros, en donde pues obviamente el rayo del sol toca la superficie terrestre y pues obviamente al no poder salir genera el famoso efecto invernadero, ¿verdad? Que es ese calentamiento que se está haciendo. Como manera de recordatorio, ¿verdad? Tenemos que los principales países productores de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Es encabezada por China, la Unión Europea, ¿verdad? Encabezada por Alemania, lo que es Estados Unidos, USA, Estados Unidos, ¿verdad? India y Rusia, ¿verdad? Entre otros. Hay una participación de algunos, tal vez como América Latina, que es muy pequeña, pero bueno, al fin y al cabo son los grandes emisores de gases de efecto invernadero. Ante esta situación han habido dos pilares
de manejo del tema de cambio climático, que son las acciones de mitigación, cómo yo puedo en los sistemas productivos, y sabemos que viene la excreta bovina o la excreta porcina, ¿verdad? Van a generar lagunas de oxidación, metano que se va a liberar directo. Entonces, pues obviamente, ¿cómo mitigo yo ese asunto? Biodigestores, por ejemplo, es una opción genial, ¿verdad? Y también en la parte de lo que son las otras medidas, que son las medidas de adaptación, ¿verdad? Que es como cómo el sistema se adapta a estos cambios. Entonces, pues obviamente empezamos a tomar el tema de cercas vivas, casualmente, ¿verdad? Árboles dispersos en potreros, generar sombra, llevar el agua a los animales, por ejemplo, entre otras medidas de adaptación, y también el cambio genético, que también está dentro de los componentes, dentro de las 15 variables que componen el manejo de una ganadería en un sistema. Ok, entonces, entrando en materia, pues obviamente las cercas vivas, estamos hablando que son que capturan y retienen carbono, por ejemplo, ¿verdad? De manera tal que, ¿cómo hacemos para aumentar la adicionalidad, esa remoción de dióxido de carbono, por ejemplo, que está en la atmósfera? Bueno, aumentando la cantidad de arbustos, por ejemplo, ¿verdad? Ese es el secuestro de carbono que se da principalmente en las cercas vivas. Otro beneficio de la cerca viva es el de que nos dan alimento para el ganado, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver en un video que presentamos ahí corto, en donde pues un productor indica que en realidad la sombra para el ganado hoy por hoy es esencial. También da lo que es fijación de nitrógeno, producción de madera. Siguiente, estamos en la diapositiva, en donde se nos indica que la sombra es un componente bastante importante que tiene que ver mucho con el tema de bienestar animal, ¿verdad? Que ahora en la zootecnia moderna está dando resultados y un retorno de inversiones enorme, ¿verdad? Como dice ahí, la sombra es más importante que el agua para que los animales disipen el calor. También es importante que dicen que no hay buen pasto con agua mala, ¿verdad? Y resulta que no puede haber agua con falta de sombra. En realidad, técnicamente hablando, pues los bovinos les gusta tomar agua entre las 10 y las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque es un agua que viene tibia. Y acordémonos que el bovino no tiene esmalte en los dientes, entonces es como una hipersensibilidad dental, ¿verdad? Imagínese uno con un problema de hipersensibilidad dental tomando agua fría, ¿verdad? Es el mismo efecto. Pero volviendo al tema, la sombra es vital para que los bovinos puedan disipar el calor, y es un efecto directo que me da resultado de tener cercas vivas en nuestras fincas. Ahora, bueno, ¿qué es una cerca viva? En la siguiente diapositiva nos indica que la cerca viva se define como una siembra de árboles y arbustos en línea. El distanciamiento es variable, ¿verdad? El distanciamiento es variable. Siguiente. Ahí creo que vamos a proyectar un video, Andrés. Importancia de la cerca. Perfecto. Es que puedo cerrar el perímetro de la finca. Ya cuando uno tiene el material que es el poste, es una forma muy económica y a la vez beneficios. El rebrote de estos postes es comida para el ganado, tanto jinocuave, madero negro y poró. También siembro lo que es tempate. La semilla de tempate la come la lapa, entonces un beneficio animal. La otra es la sombra para bienestar animal y la captura de carbono. Ok, bueno, en esencia, don Ricardo, que es un productor de ganadería de cría bovina en Montelimar de Turcuares, nos estaba indicando que, bueno, que para él como productor los beneficios de las cercas vivas es básicamente ir orientando hacia la biodiversidad, hacia la economía, de tener pues un recurso barato para hacer lo que es delimitación de áreas de producción en su finca, que también viene como parte de la siguiente diapositiva sobre las funciones de las cercas vivas, ¿verdad? Con la cerca viva me ayuda a delimitar áreas dentro de la misma finca, por ejemplo, ¿verdad? Entre pasos, entre apartos, ¿verdad? Entre pasos de caminos, propiedades, por ejemplo, ¿verdad? Y obviamente al ser un poste vivo, ¿verdad? Y constante crecimiento, pues ahí nosotros nos podemos
adaptar para poder incorporar cercas eléctricas, ¿verdad? Que eso nos va a ayudar bastante con el detalle de la sombra. En la siguiente diapositiva se indica el tipo de cerca viva, que en realidad el tipo de cerca viva va en dos grandes grupos, ¿verdad? Con relación a la especie que la compone, si hay uno o dos, hemos visto que en una finca hay hasta 3 especies, ¿verdad? Madero negro, jinocuave, poró, por ejemplo, ¿verdad? Y también en función al manejo, ¿verdad? O la función que van a trabajar, por ejemplo, para cosecha de frutos, para biodiversidad, para fijación de carbono, madera, producción de madera. O sea, entre más complejas sean estos arreglos, pues obviamente la remoción, estamos hablando aquí en términos de remoción, la captura de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono es mucho mayor y su rol ecosistémico y hacia la biodiversidad pues es mucho mayor. En la siguiente diapositiva, como estábamos hablando ahí, habíamos hablado de que en las cercas vivas se puede incorporar sistemas de cerca eléctrica, que nos ayuda también ahora, pues en algunas zonas que coexisten cerca de reservas, por ejemplo, donde hay pumas, donde hay jaguares, que por esta zona de Carara encontramos los dos. Entonces se ha visto que la cerca eléctrica unida a poste vivo, ¿verdad? Cercas vivas, pues ayuda a mitigar ese efecto, ¿verdad? De que, pues obviamente, de ver nuestros animales amenazados por ese tipo de fauna, que en realidad pues es un asunto de saber coexistir, ¿verdad? Entonces, pues obviamente la cerca eléctrica unida a sus postes, pues nos ayudan perfectamente. Y como decía ahí en la diapositiva siguiente, pues obviamente la biodiversidad que se obtiene con estos sistemas, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, en este caso era un árbol de, de, de coyol, ¿verdad? En donde pues obviamente está a la par, o incluso en las áreas donde hay cercas vivas, entonces pues obviamente la lapa es una de las especies más comunes, afortunadamente por estos lados, que nos ayuda pues a incrementar los sitios de alimentación de estas especies, ¿verdad? Importante, como mencionaba el productor, que la semilla, digamos, el tempate que es muy usado para poste vivo en cercas vivas, genera un fruto que utiliza la lapa para su alimentación. Así mismo habíamos indicado para separar diversas áreas dentro de la finca. Digamos, una cercavilla nos va a ayudar para separar la parte de producción de forraje para ensilado, consumo fresco, de una parte en donde pues no queremos que entren otro tipo, o también sitios que dan a los zapatos, por ejemplo. Entonces la cercavilla es muy versátil porque nos puede ayudar para separar áreas, ¿verdad? Como estas, o también para delimitar los espacios de cuencas y sitios de nacientes, ¿verdad? Lo que deseamos con estas técnicas que están incluidas dentro del modelo de manejo NAMA es llevar el agua al ganado, ¿verdad? No que el ganado vaya al agua, ¿verdad? Entonces, pues obviamente las cercas vivas me van a ayudar a delimitar esos espacios, ¿verdad? Para evitar pues esas entradas. Básicamente, en esta siguiente imagen, nos indicaba el productor Ricardo Umaña que pues obviamente hay ciertas características o ciertos tips que tenemos o consejos, ¿verdad? Para él, por ejemplo, la cosecha de árboles para poste vivo, ¿verdad? Principalmente lo que es el jinocuave y el poro, para él no hay como sacarlas en la menguante de febrero, ¿verdad? En la menguante de abril está el poro, ¿verdad? Y también dice que, por ejemplo, pues obviamente la forma de sembrar poste vivo es no sembrarlo no más de 20 centímetros y sin hacerle mucha pisoteo, o sea, mucha compactación al terreno, ¿verdad? Para que el poste se pueda, pues obviamente, adaptar mejor a ese nuevo sistema, ¿verdad? A ese nuevo lugar y pueda germinar. Principalmente también indica que la idea es que una vez que los postes se corten, pues colocarlos de manera horizontal para no perder la savia, que es pues al final lo que le va a dar la energía para los brotes. Seguidamente entonces, dentro de la perspectiva del Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre la medición, porque en realidad
hay un sistema de métrica de carbono que involucra a las cercas eléctricas, a las cercas vivas, que en realidad pues es un proceso interesantísimo que empezó desde el 2020, ¿verdad? Por lo menos en estas zonas de aquí, Carara, empezamos desde el 2020 con esta métrica del carbono. ¿Para qué? Bueno, para demostrar con números, por ejemplo, ¿verdad? Que la mayoría de los sistemas de producción ganadero conviven con el bosque, por ejemplo, de una forma muy simbiótica, una relación de simbiosis, ¿verdad? Sin alterar el bosque y sin alterar la parte productiva. En este tipo de métricas, pues obviamente cuando se va a tocar tema de las cercas vivas, se identifican uno o dos cercas de la finca, ¿verdad? Con distintas longitudes, ¿verdad? Entonces, o una cerca eléctrica que el productor diga, bueno, esta cerca me gusta, esta cerca es bien robusta, vamos a elegir esta cerca, ¿verdad? Se elige la cerca. Después se toma un segmento representativo de 50 metros, ¿verdad? Y en ese segmento de 50 metros, a la mitad, se toma un punto de georreferenciación con GPS, ¿verdad? Para identificar que, pues obviamente es un punto intermedio, ¿verdad? Del segmento que nosotros tenemos ahí. Posteriormente, se hace lo que es el referenciar un árbol, ¿verdad? Se plaquea un arbolito, digamos, de manera tal que diga, bueno, este es el punto intermedio de la cerca viva, ¿verdad? A la cual nosotros vamos a medir el crecimiento, ¿verdad? Y el aporte en remoción. Posteriormente se cuentan los árboles vivos en ese segmento. 24, 48, 13 árboles vivos en el segmento de 50 metros, porque al final lo que vamos a hacer, y ahora lo vemos, es que todo eso lo mete uno a un sistemita, a una plantilla que le va al final a estimar las toneladas de dióxido de carbono equivalente por kilómetro o por tramo, ¿verdad? Posteriormente, ya que identificamos el punto medio, el punto central, empezamos a tomar al azar, empezamos a tomar las medidas de 5 o 10 individuos de ese tramo, ¿verdad? Y se les mide el diámetro de la altura del pecho, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, generalmente nosotros aquí en campo lo que hacemos es que medimos circunferencia y a través de una formulita, circunferencia entre el número pi, ¿verdad? Nos da el diámetro. Entonces, hay cintas ya especializadas que ya te dan el diámetro y todo eso, pero en este caso lo que tenemos a mano siempre son cintas métricas y no traen esa medición, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es medimos circunferencia y después hacemos la traducción o la conversión, mejor dicho, a lo que es el diámetro. Una vez que también medimos con el clinómetro la altura, ¿verdad? La altura promedio de los árboles de esos individuos, ¿verdad? Y también se anota ahí en la página de Excel que se maneja, ¿verdad? En el sistema de la DNEA, se anota que si es con podas, si es la propagación es con estaca o con semilla, ¿verdad? Si es cuántas especies hay, cuántos estratos tiene, ¿verdad? Y como estábamos viendo que entre más compleja sea la cerca, pues obviamente mayor va a ser el impacto en la biodiversidad de la zona, ¿verdad? La biodiversidad que en ese sistema vivo se pueda dar, ¿verdad? Entonces, se anota cuál es el procedimiento de cosecha de esa, por así decirlo, de esa cerca viva, ¿verdad? Aquí en esta diapositiva, en la número 26, quiero que pongan atención a esta diapositiva, a esta imagen, porque en esta cerca viva, en donde se ve de poro, ¿verdad? La que es más tupida, ¿verdad? Vamos a comentar después sobre algunos resultados que hemos tenido en esa cerca viva casualmente. Entonces, siguiendo con el proceso de métrica en las cercas vivas, ¿verdad? Entonces viene lo que es la identificación y trazabilidad, es decir, identificar la especie principal de la cerca, por ejemplo, la que tiene mayor cantidad de individuos. En este caso, tenemos poro, hemos encontrado casos que hay tempate, hay jinocuave, hay madero negro, ¿verdad? Pero ese es un paso. El octavo paso es ya el registro de información en el sistema que tiene la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria en su apartado de MRV, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos, accedemos a ese programa, ¿verdad? Entonces nos encontramos
los datos de la finca, ¿verdad? Vemos un apartado sobre la estimación de emisiones de gases de efecto invernadero, para lo cual hay una serie de componentes ahí sobre la composición del dato para establecer la cantidad de metano que se genera, la calidad del pasto, la utilización de combustibles fósiles, ya sea en motoguadañas, en picadoras, en sistemas de ordeño, ¿verdad? Si hay un consumo eléctrico, ¿verdad? Si hay una utilización de fertilizantes nitrogenados, eso es lo que es el programita, la estimación de emisiones. Y la estimación de remociones, como pueden ver ahí, es las remociones del bosque, o sea, se hace un inventario de la cantidad de bosque que hay en la finca, ¿verdad? También hay lo que es la parte de árboles dispersos en apartos o en la finca, y lo que son cercas vivas, ¿verdad? Entonces ahí, como ustedes pueden ver esa pantallita, esa tablita, entonces ahí es donde se empieza a meter los datos, ¿verdad? La altura promedio, el diámetro a la altura del pecho promedio, si se poda, si no se poda, ¿verdad? Cómo se propaga, cuántas especies tiene, ¿verdad? Y al final, bueno, en esa diapositiva que les anoté ahí sobre cómo se pasa de carbono a dióxido de carbono equivalente, simple y sencillamente que lo que me da en carbono lo multiplico por 3.67 y me da a dióxido de carbono equivalente, es decir, cuántas veces cabe el carbono en el dióxido de carbono. Entonces, pues obviamente lo que me da la meta en carbono, o sea, lo que me da el dato en carbono, multiplico por 3.67 y me da dióxido de carbono equivalente. Entonces, en la diapositiva 32 se indica, por así decirlo, digamos, lo que hemos nosotros, digamos, para el año 24, algunos resultados que hay sobre algunas secas vivas que nosotros le llevamos el monitoreo. Y como pueden ustedes observar ahí, por ejemplo, ¿verdad? Vemos en el último dato sobre toneladas de dióxido equivalente, dióxido de carbono equivalente por kilómetro, ¿verdad? Entonces vemos que en San Antonio de Tuluares tenemos un sistema de cerca viva de Poró, que es aquella a donde yo les dije que tenían que pusieran cuidado, porque esa cerca corresponde a estos datos de 478.5 toneladas de dióxido de carbono equivalente por kilómetro de esa cerca, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, las toneladas de carbono por kilómetro son 130, multiplicarlos por 3.67 me da el dióxido de carbono equivalente, que son las medidas de métrica de estas operaciones. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos varios arreglos ahí. En la segunda, que es en una localidad de Fila Negra, indica que el arreglo era Madero Negro, ¿verdad? Solo Madero Negro, 18.12 toneladas de dióxido de carbono equivalente por kilómetro, ¿verdad? Es importante también ver ahí en la primera que dice, bueno, veamos esta, el indio del nudo, ¿verdad? Que es en San Isidro, 97 toneladas de dióxido de carbono equivalente por kilómetro, ¿verdad? Entonces, veamos aquí también en lo que es Tempate, una cerca con Tempate, que era 10.8, y si el Tempate viene mezclado con Madero Negro y indio del nudo, pues 40. Entonces, como ustedes pueden ver, la multiespecie pues tiene un efecto importante en la remoción del dióxido de carbono, ¿verdad? Que ese sistema vivo puede remover del sistema, de la atmósfera, ¿verdad? Entonces, don Andrés, creo que estamos en la diapositiva de algunos datos interesantes de la remoción de carbono en los sistemas ganaderos. En donde se indica que, por ejemplo, a manera de remoción, ¿verdad? Una hectárea de bosque primario remueve 7.4 toneladas de dióxido de carbono equivalente anualmente, ¿verdad? Una cerca viva ¿cómo se llama? Esa cerca viva que yo les decía de Poró, ¿verdad? Esa diapositiva que se veía, una cerca grande, árboles ya más robustos, es una cerca que tiene 13 años de haber sido sembrada, 478.5 toneladas de dióxido de carbono equivalente por kilómetro, por ejemplo, ¿verdad? En Poró. Entonces, veamos ahí también que una hectárea de suelo con una densidad aparente de 0.8, una concentración de 2.8% de carbono orgánico a 30 centímetros de profundidad, es capaz de remover 67.2 toneladas de carbono, y por el factor de conversión, 246 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Entonces, ¿cuál es el detalle de estos números? Bueno, ver que las cercas vivas tienen un papel fundamental
en ese tema, en ese apartado al inicio que hablamos sobre sostenibilidad, que era el componente medioambiental, las cercas vivas es un sistema per se vivo que viene también a ser parte del equipo, de hacer el equipo más competitivo. ¿Por qué? Porque obviamente se toman los postes del mismo sistema. No tengo yo andar comprando postes que aquí en la zona se encuentran entre 300 a 1000 pesos por poste vivo, ¿verdad? Y pues obviamente el sistema me lo da, ¿verdad? Entonces eso va a generar una gran, pues hoy eso es un ahorro para el finquero, ¿verdad? Definitivamente. Y pues ahí nada más quería hacer como un dato ilustrativo que quería hacer a efectos de práctica, que es para que ustedes tengan una idea. Aquí en la parte, digamos, en la parte Carara hay una ruta de autobús que comunica una localidad de San Gabriel que está como a 15 kilómetros de la cabecera del distrito, que es de Jaguar, una distancia más o menos entre 18 kilómetros, más o menos por ahí. El bus escolar, el bus que transporta a los estudiantes, ¿verdad? Es un bus Freightliner modelo 2000 con un motor Cummins de 5.9, tiene una capacidad de 65 galones de diésel, consume 4.500 litros de diésel anualmente y esto genera 11.97 toneladas de dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que para que veamos números relativos, ¿verdad? De que habían cercas que tenían una producción de remoción de dióxido de carbono de 97, de acuerdo a la Ignocuave, o esta cantidad de dióxido de carbono equivalente de Poró, de la cerca que tiene 13 años, cerca de 400 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Entonces, aquí viene la integración, ¿ver? De cómo nosotros podemos mitigar la huella de carbono, cómo nosotros podemos tener esa compensación, ¿verdad? En donde pues obviamente es importante comunicar, por ejemplo, digamos, como una medida de compensación, ¿verdad? Es un asunto muy de compromiso con el ambiente, ¿verdad? Que digamos que estas compañías de transporte pues obviamente fomenten más esa integración con el sector ganadero para decirte, bueno, quiero patrocinarte tantos kilómetros de cerca porque yo sé que usted produce lo que yo emito, ¿me entienden? Entonces, ese es el detalle a la hora de hacer estos números. Finalmente, ya como parte del resultado de toda la integración de esa información que uno va a campo, ¿verdad? Entonces genera este tipo de certificados, ¿verdad? En donde pues el Programa Nacional de Ganadería Baja en Carbono verifica para uno u otro productor que ellos en un periodo, por ejemplo, 23-24, como se menciona ahí, ¿verdad? Compensan el 100% de las emisiones, ¿verdad? Entonces quiere decir que pues obviamente estamos frente a una oportunidad de manejar mejor, de sacarle más el jugo a estos datos que ya por más de 5 años hemos estado generando acá en el Ministerio para hacer un proceso un poco más vivo, un proceso de mayor reconocimiento al productor, ¿verdad? De manera tal que ellos vean que el esfuerzo que hacen diario de mantener estos sistemas, mantener potreros con árboles, mantener las cercas vivas bien trabajadas, bien atendidas, pues les reditúa en un reconocimiento meramente ambiental, pero y que eso vaya más allá de lo que puede representar que compensen el 100% de la cantidad de gases de efecto invernadero que produce. Bueno, en realidad, de parte de este servidor, eso ha sido el aporte que se ha generado y pues nuevamente agradezco a toda la comunidad que está organizando estos webinars porque en realidad pues gracias a Dios se pudo presentar lo que con mucho esfuerzo, dedicación y tiempo se invierte a la hora de hacer estas intercambio de experiencias, mi estimado Andrés, Mabel y Natalia ahí que me estuvieron colaborando en este sistema. No, muchísimas gracias, Francisco, ¿no? Y esto pues es un gran aporte, ¿verdad? Que ha venido ya trabajando también el Ministerio de Agricultura, no solamente como lo indicaba el experto don Diego Tovar en la parte, digamos, del aumento de biodiversidad y muchos otros beneficios ecosistémicos, sino también en el sentido de mitigar, ¿verdad? Digamos, en este caso, lo que es la mitigación propiamente de cómo estamos nosotros también extrayendo todo ese carbono que generamos
hacia la atmósfera y que estas son de las estrategias súper importantes, ¿verdad? A la hora de nosotros poder ir mitigando y que en este caso pues también podemos no solamente mitigar, sino que generar en este caso más carbono, ¿verdad? Que a la larga también puede ser también pagado con estos mercados de carbono que vienen iniciando, ¿verdad? Que hay empresas que necesitan compensar sus emisiones, pero no tienen cómo compensarlas y esta es la forma en donde los productores tendrían la oportunidad, ¿verdad?, de poder vender este carbono excedente que por la conservación que hacen en sus sistemas productivos, pues pueden tener excedentes en este caso de carbono y pues a la larga unos ingresos, ¿verdad?, al final del año que también no están en cuenta, pero que les va a ser de gran apoyo, ¿verdad? Para seguir estableciendo este tipo de sistemas y ir mejorando lo que es el ambiente, ¿verdad? En ese sentido, de ir reduciendo los gases de efecto invernadero. Pero excelente, don Francisco, por la experiencia que nos mostró, por todo lo que ha del aporte de las cercas Vido, ¿verdad? En estos sistemas ganaderos. Y bueno, ahorita vamos a pasar ahora con dos chicas que también han venido trabajando fuertemente, ¿verdad? En lo que son las cercas vivas, en la implementación y diseño de estas cercas y también sobre los beneficios que ellas han tenido en este sentido con la implementación de cercas vivas. Entonces, pasamos acá a la sesión desde mi finca, como la integración de cercas vivas ha mejorado mi sistema ganadero. Entonces acá tenemos también la participación de doña Lorena Suárez, ¿verdad? Ella es productora también de la finca regenerativa La Macha en Pueblo Nuevo, en Llanuras del Gaspar, en Salapiquí. Entonces también le agradecemos a doña Lorena, ¿verdad? Poder prender su micrófono y contarnos un poquito la experiencia que ha tenido en la implementación de estos sistemas, en este caso lineales, ¿verdad? Que son las cercas vivas. Entonces le agradecemos a doña Lorena. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Listo, Andrés. Mi nombre es María Lorena Suárez Jiménez. Soy de la aldea, Pueblo Nuevo, la aldea, como dijo el compañero. Bueno, mi experiencia como ganadera, en las cercas vivas, en todo lo que son árboles, aguas, a los porcheros. Voy a explicarles un poquitico de lo que fue hace unos años atrás a lo que es hoy la finquita. La finca es integral, tenemos de todo sembrado, y aprendimos a usar lo que es Nama Ganadería por tener buenas prácticas. Empezamos con una capacitación gracias al MAC que me llegó y me endusó a que me capacitara para que pudiera sacar provecho de la finca. En ese tanto, primero que nada, es capacitaciones que he recibido para poder llevar a cabo todos estos trabajos que se hacen en conjunto. Nosotros aquí practicamos lo que son las cercas eléctricas a un nivel de árboles frutales, pipas, sembramos pipas en las cercas para que haya producción, tanto el sombra para el ganado, como también sacamos las frutas a vender. Entonces hace uno las dos cosas a la vez. Las pipas funcionan porque ustedes saben que es un agua que se lleva a vender, entonces es un dinero que cae a la finca. Aparte de eso, tenemos otros árboles frutales como la guanábana, la naranja, aguacates, mamones, de todo lo que tiene que ver frutales, para no mencionar y tantos. Eso también lo hacemos durante toda la finquita, porque los animalitos vienen a comer hacia esos árboles. Entonces tenemos comida para los animales y sombra para nuestro ganado. Llevamos el agua a los potreros, no esperamos que los animales vengan a buscar el agua, sino nosotros llevamos el agua. Juntamos todo el agua que de la lluvia en tanquetas y se lleva por cañería hacia los repastos. Cuando no hay agua llovía se pone el agua potable, pero siempre se le lleva el agua a los animales, siempre a los repastos. La producción es más efectiva, más buena cuando usted tiene los árboles y tiene el agua en los porcheros, porque entonces el animal
Tiene la sombra y tiene el agua y tiene el pasto, porque ellos ocupan la sombra y ya ustedes saben que uno está debajo de un árbol, es algo riquísimo, ¿verdad? Igual son los animales, es cuidar nuestros animales. Y los pajaritos que llegan a comerse en todas las frutas que se siembran. Y aparte de eso, tenemos también para el consumo humano, para nosotros tener también la comida para nosotros, tanto para los animales como para uno. Eso ha llevado a que los repastos entre más pequeños sean, y depende de la cantidad de los animales que tengan, usted tiene una mejor producción en la finca. Una mejor producción porque los animalitos, ellos están bien cuidados, se cambian de repasto todos los días, no como hace unos años que, al menos aquí en la finquita de nosotros, se tenían los animales en un repasto grande porque había un árbol o dos y prácticamente ellos se metían ahí nada más, entonces no había, todo era como un desierto, digo yo, que no había nada. Los animales no se podían hacer cercas porque eran un repasto grandísimo, entonces era poco los animales que se podían tener. Ahora, gracias a Dios y a estas personas que llegaron y me dijeron capacítese, en la capacitación entonces he aprendido a todas esas formas de implementar en la finca. Así que en aquellos años, estamos hablando de 10 años, la finquita aquí se mantenía tal vez 30 animales. 30 animales y es una finquita de 43 hectáreas. Ahora, hoy por hoy, usted puede mantener 150 animales, porque el pastoreo es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, el agua, la sombra, las cercas, todos los repastos pequeños, usted tiene el agua, tiene la sombra para ellos y la producción es tanto engorde como el del ordeño. Imagínense que aquí manejamos las vaquitas de ordeño y manejamos engorde, todo lo que es desarrollo y engorde. Y usted tiene una producción totalmente alta en lo que es el ordeño, porque si usted se pone a ver unas vacas bien cuidaditas, comiendo bien, teniendo este el agua, teniendo la sombra, es otra historia para ellas. El cuidar a los animales es la parte más fundamental, la parte más bonita uno como productor, que uno vive en el campo todos los días. Esa agua, esos arbolitos, cuando usted va y ve los animalitos que están comiendo ahí, eso es una alegría en el campo. Y la producción es otra, ¿verdad? La finquita está llena, llena de pipas, de toda clase de árboles. Aquí vienen personas a ver de hace 15 años y vienen ahora y dicen, wow, qué diferencia hay. Entonces vienen otros productores y ven el cambio que ha habido. Se le demuestra aquí en la finca el cambio que hay y van y se lo cuentan a otro productor. Entonces otro productor quiere hacer. ¿Por qué? Porque ven que qué bonito, aparte que se ve linda la finquita, se ve en la producción que se hace y el trabajo que requiere que se ve tan lindo, todo cuidamos el medio ambiente, porque habiendo bastante árbol, usted sabe lo que hacemos, ¿verdad? Es cuidar para tanto los animalitos como nosotros. No sé si alguna pregunta me la hace, igual yo la respondo, o ustedes me indican como qué más quieren que les cuente, y yo les cuento con mucho gusto. Sí, sí, muchísimas gracias, Machita. Aquí, digamos, a muchos también, bueno, tal vez presentar la experiencia de lo que ha tenido con las pipas, que a la larga, pues, ha sido sembrado en las cercas y pues también tiene una extrita, ¿verdad? A final de año. Sí, Si nos las podría pipas, contar esa experiencia. claro que sí. Las pipas se sembraron supuestamente que para la sombra y para tomar nosotros cuando andábamos trabajando en el campo. Y ahora, hoy por hoy, ya se saca el fruto, se vende, entonces es una extra más a nuestra finca. Y la siembra, cuando siembra los de guanabas, la gente llega y le compran a uno guanaba, limones.
todo lo que usted siembra en la finca y ya se están dando los frutos. Se vende, entonces ya imagínense, es una extra más en nuestra finca. Claro que sí. Claro, claro. Em, sí, sí, doña Lorena, pues más bien agradecerle, ¿verdad? Toda esta experiencia que has venido generando. Igual comentarles que doña Lorena también es una de las fincas modelo que hemos estado trabajando en el proyecto Transforma Innova y que hemos hecho ya espacios ahí con ella y con muchos productores de la zona. ¿Verdad? Para poder, en este caso, saber sobre lo que ella ya ha venido experimentando desde las buenas prácticas ganaderas que ha venido trabajando con el Ministerio de Agricultura y pues también fue candidata a lo que fue Innova Verde, entonces excelente en ese sentido, ¿verdad? La felicito porque ha venido haciendo excelente trabajo, doña Lorena. Entonces, pues esa es la idea, ¿verdad? Seguir creciendo, seguir avanzando y poder replicar todas estas experiencias con otros productores, ¿verdad? Porque se pegan más las experiencias de productor a productor que a veces de técnico a productor, ¿verdad? Entonces, es muy buena la experiencia que han generado y pues agradecerle, ¿verdad? En este caso, doña Lorena, todo este aporte que nos ha brindado, ¿verdad? En ese sentido, sobre los beneficios que han tenido también, en este caso, en el establecimiento de todas estas cercas vivas que han hecho en su finca. Y bueno, ahora también tenemos la participación. Muchísimas gracias en este caso, ¿verdad, doña Lorena, por el apoyo? Vamos a tener ahora también la participación de otra colega, doña Adelit Andino Espinosa, que también es participante, ¿verdad? También como finca modelo entre las fincas Transforma Innova que hemos venido trabajando. Y pues en este caso ella también nos va a presentar un poquito la experiencia que ha tenido ella en su finca y no queda más también que agradecerle a doña Lorena en este sentido, ¿verdad? Y ahorita vamos a pasar entonces con la compañera Aderit. Bienvenida Aderit, ¿verdad? Al webinar y pues aquí a conocer un poquito más de la experiencia que ustedes han generado. Entonces, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. De verdad que es un placer poder compartir un poco la experiencia que hemos tenido nosotros en nuestro emprendimiento. Se llama Hacienda Renacer Adeus, está ubicado en la Cruz de Guanacaste. Entonces, imaginarán que cuando piensan en la cruz, piensan en toda la parte seca, compartir como la experiencia que tenemos nosotros. Es un emprendimiento que empezó hace 4 años, más o menos, ya de forma en firme. Cuando nosotros recibimos esta finca, era una finca que era tacotal completamente, ¿verdad? Ya tenía una situación que se hizo desde cero, que es lo que nosotros comentamos y hemos ido trabajándola desde toda la experiencia. No crean que ha sido fácil, ¿verdad? El implementar los aspectos importantes de cercas vivas en nuestra finca no fue fácil. Al inicio es buscar esa materia prima que tuviéramos que tener, ¿verdad? Como lo que son los arbolitos. En nuestra finca lo que más hay es madero negro y también hay otras que hemos ido sembrando. El madero negro nos ha servido muchísimo para generar sombra y además también cuando hacemos la poda de estos árboles se colocan dentro del repasto, lo cual también nos ayuda a que el animal se lo coma, ¿verdad? Entonces nos sirve como un desparasitante natural. Nosotros no utilizamos ivermectinas en nuestra finca, entonces eso es algo que tenemos al 100% controlado también con este tipo, que cuando la gente llega y ve que los animales están comiendo la hoja grande, ¿verdad? Y se come el madero negro y lo quieren de lo más bien, pues comúnmente se asustan. Al inicio sembramos, como decimos, palillos de fósforo en algún momento, ¿verdad? Decía, mira, están sembrando palillos de fósforo porque teníamos ramitas pequeñas, pero esto nos ha hecho que el árbol se vaya haciendo más grande y comúnmente a veces se utilizan los de plástico que son delgaditos y nosotros dijimos, bueno, si se utilizan los de plástico y tiene una ramita pequeña, pues empezamos a implementar ramitas pequeñas y hoy en día pues esto le da sombra a nuestros animales. Este fue el mapa de pastoreo con el cual iniciamos, que fue elaborado por el MAC. Nosotros tuvimos una asesoría muy cercana en el MAC de la Cruz y precisamente nos trazó la línea, ¿verdad? De cómo íbamos a establecer cada uno de nuestros potreros. La finca es de 17 hectáreas más o menos, ¿verdad? Redondeado. Y les cuento que al inicio, ¿verdad? Cuando lo empezamos a implementar, no lo hicimos con cercas vivas. Al inicio lo implementamos todo el callejón, ¿verdad? Principal con postes muertos.
¿Qué nos ha ocasionado esos postes muertos a lo largo para que se puedan dar cuenta de que al fin y al cabo es un gasto mayor? Pues que hay que irlos reemplazando. ¿Verdad? El poste se pudre, el poste ya no tiene su función, el animal lo golpea y nos ha pasado que toda esa parte del callejón principal que colocamos o decidimos colocar en su momento, como una cerca fija, que por aquí está, ¿verdad? Hemos tenido que irla reemplazando poco a poco con cercas vivas, como este caso, donde precisamente en este tenemos el problema que el animal muchas veces ya cuando se pudre, ¿verdad? El animal lo daña, pues hay que invertir otra vez en pagar ese tipo de poste, el poste es más caro, se hace con sierra, y nos dimos cuenta que tampoco genera valor, no le genera sombra al animal. Muchas veces donde tenemos estos postes, hemos tenido mayor problemas también con la parte de la conexión eléctrica y esto precisamente nos ayuda, como decían ahora, pues precisamente embellece más la finca, ayuda precisamente a generar mayor sombra. Hemos tenido un mejor manejo de pasturas, los animales se acercan mucho a esas zonas, ahí se colocan también los abrevaderos, nosotros tenemos agua en cada uno de los repastos. Y otra de las características que comúnmente podemos ver ahí es que es una oportunidad para irle sembrando más a la cerca, generarle menos mantenimiento. A las colindancias, al tenerlos hasta más cerquita, pues genera el menos problema a veces con el vecino de la par, que el animal se te puede pasar o el que usted se le puede pasar, pero si tenemos ya los árboles ya sembrados en una circunstancia más cerquita, pues también nos ayuda. Acá podemos ver que conforme vamos podando los árboles, pues vamos generando más materia prima que sale gratis, digamos, desde el punto de vista que no salimos a comprar un árbol como en algunas partes se compra el poste de cemento, nosotros no tenemos que salir a comprar porque ese mismo insumo nos lo puede dar a nosotros la finca. Y en algún caso también puede servir de una opción para venta porque algunos ganaderos tal vez no lo tienen y también te pueden llegar a comprar un árbol para poder sembrar madero negro en sus fincas. Los cambios que hemos tenido, ¿verdad? Ha mejorado mucho lo que es la fijación de carbono, ¿verdad? Ha mejorado mucho la parte de oxígeno en la parte también de nosotros tenemos como dos microclimas, se puede decir, donde está la parte de la producción de la casa y toda esa parte, y después donde inicia la parte de la finca, y se puede ver que el aumento de la temperatura es muchísimo, hasta 1 o 2 grados más baja, donde tenemos toda la implementación de cercas vivas. Toda esta parte ha ayudado muchísimo también a mejorar toda esta parte de la condición. Y como les digo, esto es una finca en la Cruz de Guanacaste. ¿Y cómo lo podemos ver? Nosotros lo vemos con datos. Ahora estaban hablando, ¿verdad?, del sistema de medición que tiene precisamente el MAC y aquí les traje un poquito lo que podemos ver desde que a nosotros nos miden a la fecha. Podemos ver que desde que empezamos en el 2022, que no teníamos cercas vivas, que no hemos empezado mucho con el plan de Nama Ganadera, hemos tenido una disminución en la acidez del suelo. Y eso precisamente son datos que a nosotros nos impactan y nos ayudan a buscar esa mejoría. Hemos tenido mejor fijación, hemos reducido esa parte de la acidez, lo cual genera mayor nutrientes. Y ahorita les voy a mostrar una foto de lo que podemos encontrar en nuestros suelos. Hemos mejorado también el contenido de calcio. Al reducir la disminución de la acidez, pues también hemos disminuido, es tierra roja en una parte de eso, entonces al disminuir la parte del hierro también nos ayuda muchísimo a mejorar toda la parte de optimización de lo que es la fijación de los nutrientes. Y con respecto a la compensación del GI y el balance de carbono, del 2022 al 2023, pues tuvimos un aumento muy significativo que como lo que podemos ver precisamente tuvimos que la compensación de carbono mostró un incremento significativo, lo cual todavía evidencia más que lo que hemos implementado en la siembra de árboles y de cercas vivas, pues ha mejorado conscientemente el estudio de los suelos. Tenemos mayor captación de agua en las zonas. Cuando llegan los muchachos del MAG a hacer el estudio, dice, pues ahora precisamente se ve que hasta hay capita de tierra negra, ¿verdad? Encima de tierra roja, lo cual precisamente esa materia orgánica nos ayuda a respaldar los mejores cultivos de pastos y nos hace gastar hasta muchísimo menos en lo que es abono. Nosotros no abonamos con nada químico, nosotros abonamos todo orgánico y utilizamos el pastoreo de ultra densidad. Entonces también a la hora de tener los animales en repastos pequeños, rotando todos los días, pues también tenemos más materia orgánica que entran a los repastos y genera una mejor fijación y una mejor nutrición al suelo que tenemos. Aquí están
los resultados, ¿verdad? Que hemos visto de un año a otro, que esto precisamente evidencia que las prácticas que hemos implementado pues han tenido resultados significativos en la conservación del medio ambiente, en la nutrición vergando. Acá podemos ver que hemos estado implementando en los callejones, ¿verdad? Nuestros animales, como ahí tenemos pasto y también ellos pueden comer. Hemos estado sembrando árboles maderables en ciertas zonas de la finca. Tenemos proyectos como nuevas oportunidades que hemos estado analizando. Tenemos tierra y al fin y al cabo la tierra pues nos da el alimento para los animales, pero también podemos utilizarla para otros cultivos si queremos generar un proyecto en el cual estamos haciendo análisis para sembrar árboles maderables hacia las horizontales y hacia los verticales, sembrar árboles como estamos haciendo el análisis, por ejemplo, del cacao, para poder generar también otra oportunidad de ingreso de la finca, que además puede ayudar a seguir sustentando, ¿verdad? Toda la parte ambiental que tenemos y generando otros réditos, la misma tierra que tenemos, ¿verdad? Esos son proyectos que estamos analizando, que al fin y al cabo la finca para eso está, no solamente a veces pensamos en el ganado como un monocultivo, digo yo, pero precisamente nuestra tierra puede servir para más cultivos y generar mayores cantidades de ingresos y además mejor oportunidad laboral, por ejemplo, en la zona en la que estamos, dar oportunidad de trabajo, ojalá a mujeres y a jóvenes que muchas veces no tienen oportunidades, pues es uno de los alicientes que nosotros nos hace pensar en algunas otras oportunidades para poder explotar de una forma sostenible la tierra que tenemos. Aquí están resultados. Por ejemplo, nosotros somos la única finca bandera azul de la zona de la Cruz de Guanacaste, del cantón, y hemos ido implementando, como les digo, estas son fotitos donde podemos ver antes cómo era y cómo podemos ver ahora que hemos ido mejorando con las fotos que les enseñé al inicio, donde ya tenemos cerca vivas y hemos ido cambiando cada uno de estos postes. Y aquí tenemos también coyoles. Nosotros tenemos coyol, que también sirve para hacer pino de coyol, ¿verdad? Que es muy famoso en la zona, que el animal también se come mucho ese coquito y que precisamente está también distribuido dentro del arte escénico de lo que tenemos nosotros dentro de la finca. Este es un videíto que quiero que vean, tal vez no se escuche, pero puedan ver la zona, cómo ha ido cambiando. Como les digo, nosotros recibimos esto en Tacotal y la belleza y los atardeceres que se ven en esta zona son diferentes. El viento que ustedes pueden ver acá, nosotros ahí, el cambio precisamente de la temperatura es muchísimo mayor, es más frío en esa zona, llueve constantemente, nosotros captamos agua precisamente aprovechamos la lluvia y captamos agua para poder utilizarla tanto en los repastos como para brevaderos de los animales. Y esto es algo que se ha ido logrando en este transcurso de 4 años y buscamos cómo mejorar todo el tiempo. Acá quería mostrarles algo que esto nos ha a nosotros motivado muchísimo. Tenemos una zona que hemos ido colocando amortiguamiento. En esta zona que hemos ido trabajando, que hemos ido colocando el animal en el pastoreo de ultradensidad, como pueden ver, ha estado, tal vez no se ve tanto, pero cuando uno lo ve en vivo, ha estado naciendo pasto. Este pasto que ha estado naciendo en condiciones de sombra, lo cual lo hace propio de la zona, lo hace resistente, sirve para el pastoreo de los animales y precisamente es un pasto que nos motiva muchísimo porque ya se está dando de que a nivel de sombras, este zacate que están haciendo, pues nos está ayudando precisamente a alimentar al animal. Además, junto con los árboles que tenemos acá, pues precisamente generan sombras y los animales normalmente pasan mucho en esta zona cuando los tenemos en pastoreo. Entonces, tenemos un ecosistema que precisamente nos hace ver que pueden coexistir ambas cosas, la sombra y el alimento para los animales en un mismo espacio y que vienen naciendo y que se viene regenerando por las prácticas que hemos tenido. Acá les podemos mostrar que parte de los resultados tenemos hongos benéficos, ¿verdad? Que nacen precisamente desde la bonilla, porque nosotros ya no utilizamos ivermectina desde hace ya 3 años. Esta es la belleza escénica que tenemos en este lugar, que zacate comúnmente es muy verde, sin necesidad de abonos químicos, y que nosotros seguimos creyendo en esta práctica que ayuda al ambiente, esta parte, estos árboles, nosotros hacíamos un análisis de que nosotros no desparasitamos y nuestros animales no se ven con necesidad de desparasitarse.
lo cual nos convence más de que las técnicas que estamos utilizando, el árbol que crece ahí para cercas vivas es madero negro muy bien para nosotros y que queremos seguir motivándonos. Ahora que escuchaba a la productora con las pipas, realmente hace ver que nosotros queremos ir por ese camino de poder optar por otras opciones también dentro de nuestras cercas. Y como siempre a veces decimos, siempre decimos de que qué bonito estar arriba, que nuestra finca está una parte abajo y la parte del todo lo que es el campo está como una loma, ¿verdad? Hacia arriba, parte plana, y que nosotros decimos que lindo estar arriba y poder tener algo que comer. Así precisamente es que hemos estado pensando en poder sembrar, pero todos nuestros repastos, por ejemplo, tienen limones. Eso ha ido creciendo y ha ido regenerándose ahí mismo y esos son oportunidades que van a ir creciendo dentro de la finca y que va a ir generando fuentes de ingreso diferentes y diversificando la producción. Entonces, esto es lo que quería compartirles de nosotros, que conozcan un poco lo que hemos implementado, en lo que hemos creído y en lo que vamos caminando poco a poco. Las cercas vivas realmente nos generan menos mantenimiento, más sombra para los animales, nos ayuda muchísimo a que el animal también se lo consume en verano, ¿verdad? Si cuando se hace la poda a los árboles se coloca dentro del repasto, es alimento que coayuda precisamente al repasto del animal. Además, si no se lo comen o pasa algo, ¿verdad? Se colocan microorganismos dentro de esos repastos y también sirve para generar biomasa. Entonces, comúnmente lo que es la cerca viva, pues a nosotros nos genera mayores resultados que creo que son importantes para poder compartir. Creo que me quedó una foto por ahí que les iba a mostrar, donde nosotros acumulamos. Comúnmente vamos cuando hacemos la poda, vamos aquí acomodando estos arbolitos dentro de esta parte, ahí quedan. Y ahí nos sirve después para poder reponer algún poste o alguna zona que queremos repostear o generar mayor sombra y esto precisamente hace que tengamos el material ahí, no tengamos que salir a comprar, no tenemos que gastar combustible, ir a algún lado, sino que la misma finca nos da a nosotros el siguiente poste que vamos a necesitar para nuestra cerca. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Bueno, más que dudas, más bien son, ¿verdad? Agradecimientos por tanta experiencia que nos mostró, ¿verdad, doña Edith, en este espacio. Eh, Felicitarla, ¿verdad? Felicitarla porque ha ido mejorando en ese sentido, tienen visión sobre lo que quieren hacer con la finca, ¿verdad? Y eso es, pues, enhorabuena, de agradecer y de felicitar, ¿verdad? En ese sentido todo ese proceso que ha venido trabajando y siempre pensando en el ambiente, ¿verdad? Que es también súper importante. Y la biodiversidad y mucho todo de lo demás, ¿verdad? Y todo lo que han venido mejorando desde la parte de mitigación, ¿verdad? A la producción en ese sentido y cómo se han podido diversificar, ¿verdad? Entonces, más bien agradecerle, doña Edith, en este caso, ¿verdad? Toda esa experiencia que nos ha mostrado es súper importante poderla replicar y poderla, en este caso, diseminar, ¿verdad? Porque es bastante muy buena la experiencia que han tenido y pues no queda más que agradecerle, ¿verdad? En este sentido, creo que ya estamos un poquito cortitos de tiempo, entonces vamos a seguir avanzando ya con la segunda sesión, que en este sentido ya son más preguntas que tenemos para los invitados, en este caso para los ponentes, ¿verdad? Que son preguntas generadoras, precisamente. En este caso, bueno, es para también para que cualquiera de los ponentes que tenemos ahorita nos puedan contestar, ¿verdad? En este caso, y que en este caso son preguntas enfocadas a cuáles son los principales beneficios, principalmente ambientales, productivos y socioeconómicos que han observado al integrar cercas vivas en sus sistemas ganaderos. Otra también que desde su experiencia, ¿verdad? Digamos, ¿qué modificaciones creativas, ¿verdad? Han aplicado a las cercas vivas para resolver esos desafíos, ¿verdad? Que tenemos en la región cómo podrían replicarse en todas estas innovaciones en otras regiones, ¿verdad? Entonces, agradezco a los invitados, ¿verdad? En este caso, para poder responder a estas preguntas. Tienen un máximo de 2 minutitos para poderla responder. Bueno, en este caso creo que me está pidiendo ya la participación don Francisco, que también quiere ya ir respondiendo a estas preguntas.
Buenas tardes. Referido a la consulta sobre los principales beneficios ambientales, productivos y socioeconómicos que se observan al integrar las cercas vivas en los sistemas ganaderos, podríamos indicar que dentro de los componentes ambientales tenemos lo que podemos rescatar de la métrica de carbono, ¿verdad? Podemos evidenciar el secuestro de carbono a través de estos sistemas vivos, ¿verdad? En lo cual lo podemos verificar sobre la cantidad de equivalente que estos sistemas vivos pueden remover de la atmósfera, ¿verdad? Otro beneficio ambiental lo podemos ver reflejado en el asunto de la contribución que tienen las cercas vivas, ¿verdad? Por así decirlo, a la relación suelo-planta-animal, ¿verdad? En este caso, pues obviamente ya se ha visto mucho, se ha trabajado mucho sobre ese efecto de sombra sobre el suelo y la actividad microbiológica que hay en él también, ¿verdad? Entonces, obviamente que la sombra que me va a generar no solamente va a repercutir en el suelo, ¿verdad? Como sistema vivo, sino que también va a repercutir en la parte productiva de los animales. ¿Por qué? Porque habíamos indicado que la sombra me va a ayudar a disipar mejor el calor en los animales, por lo tanto van a ser animales con un confort más alto, ¿verdad? Entonces eso me va a generar a mí que el animal tome agua, y si hay consumo de agua hay consumo de materia seca, y si hay consumo de materia seca hay cambio en la ganancia de peso, ¿verdad? Entonces, o producción de leche. Entonces por ahí va el detalle, el beneficio productivo y socioeconómicos, porque no vamos a topar el sol con un dedo que en algunas partes cómo corre la gente para poder comprar poste vivo. Entonces es una forma de cómo el sistema puede meter un ingreso por 20 postes, y pues los postes no se cortan solos. Vamos a necesitar de la ayuda de generalmente la mano de obra, que es muy típica en estos sistemas productivos. Entonces es un asunto integral. Veamos que algo tan sencillo como una cerca viva, el montón de aristas que puede dar abasto con con, pues obviamente, la mano de obra familiar, por así decirlo, ¿verdad? Porque vamos a integrar a todos los de la familia en ir a sacar postes, pero desde un punto de vista, pues podemos tener un ingreso por 20 postes vivos, que eso lo vamos a tener anualmente cada vez que nosotros hagamos cortas. Entonces, por ahí siento que es el beneficio observado al integrar cercas vivas en los sistemas ganaderos para resolver desafíos como los suelos degradados, por ejemplo, ¿verdad? En este caso. Bueno, en realidad en esta zona sí tenemos zonas con pendientes mayores al 70%, ¿verdad? En donde se han visto áreas donde de laves, ¿verdad? Perfectamente, en medio de los potreros o apartos, ¿verdad? Entonces ahí se ha tenido que intervenir de manera tal que necesitamos rodear esa área para intervenirla, para que el efecto del ganado no se dé por esas áreas. Imaginémonos como cuando uno se genera lo que llamamos nosotros un raspón, una rodilla o algo así, ¿verdad? Entonces necesitamos esa área tenerla totalmente, pues, separada de cualquier evento que me pueda generar más dolor, por así decirlo. En este caso, a través de las cercas vivas, por así decirlo, ¿verdad? Nosotros podemos generar un perímetro con poste vivo de manera tal que me ayude a colocar los postes de manera perpendicular a la dirección de del lado. Y pues obviamente en esa cerca viva nosotros poder incorporar un perímetro de cerca viva, de cerca eléctrica, ¿verdad? O alambre púa, lo que se quiere es apartar esa área, dejar que se regenere, ¿verdad? Y pues obviamente digámoslo así, si la altitud y las condiciones agroecológicas de esa zona permiten la incorporación, por ejemplo, de leguminosas rastreras, como por ejemplo el cuxú, ¿verdad? Sembrar cuxú en esas partes, ¿verdad? Para cubrir. Lo que queremos es evitar el efecto erosivo del agua
que caiga directo sobre esas áreas degradadas, ¿verdad? Entonces me va a ayudar bastante y eso lo puedo lograr con una cerca viva. Con relación a las sequías, bueno, hablamos que definitivamente las cercas vivas nosotros podemos colocar abrevaderos, ¿verdad? Debajo de estas cercas, de manera tal que nos pueda generar un área de confort, un área social, ¿verdad? A todo lo largo del sistema cerca vivo, pero en especial en aquellos puntos donde tengamos mejor acceso al agua. Entonces, obviamente, digamos, en un periodo de sequía, podríamos tener sistemas de cerca sin poda. Obviamente necesitamos que el poste pues cubra bastante, genere buena sombra para que pues los animales estén de una forma con buen confort. Asimismo, por ejemplo, digamos, estas cercas vivas, el sistema radical, pues genera un sistema que se entrelaza en el suelo, de manera tal que pues va a ayudar a que pues obviamente en tiempo de sequía guarde cierto tipo de humedad. El hecho de hacer el recorte el recorte del forraje que me genera esa cerca viva, lo pongo en la base de estas cercas vivas, ¿verdad? Para que me guarde humedad, ¿verdad? Eso es, pues, no es tanto el asunto creativo, sino también de sentido común. Y con respecto a las plagas, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, pues obviamente, pues esta zona de Carara ha sido bendecida, digo yo, porque en realidad el efecto de plaga como tal no lo hemos, o sea, no lo hemos visto. Eh, pienso quizá en algún tipo de condición, digamos, de que los murciélagos o ese tipo de fauna que también llega mucho por efectos de la fruta que genera estas cercas, ¿verdad? Cuando tenemos especies que producen fruta, ¿verdad? Entonces tenemos que maniobrar ahí de una forma creativa para que esto no se nos vuelva una amenaza, ¿verdad? Entonces, pues obviamente, con relación a las plagas, eh, pues sí podría investigar, te puedo decir, pero en realidad no hemos visto gran problema por plagas en estos sistemas. Muchísimas gracias, Francisco, por el aporte. Por acá vamos a seguir también con, en este caso, con los otros colegas, con don Diego. No sé si tal vez tenga alguna sugerencia, algún comentario sobre las preguntas que les hice anteriormente. Si gustan que se las repita, se las vuelvo a repetir, pero agradezco si tienen algún aporte más. Sí, gracias Andrés. Sí, no, pues antes que todo, pues primero reconocer lo de las dos productoras que básicamente ya nos dijeron qué beneficios traen. Básicamente ellas son las que tienen la experiencia y realmente pues ya vieron los múltiples beneficios que ellos mismas han visto desde que han implementado las cercas vivas como tal. Y una de las cosas importantes acá, aunque Francisco estaba indicando un poco que los murciélagos, pues básicamente apenas es una especie que básicamente es hematófaga y es casi, se tiene que ver un poquito más de estudios de ver cómo es la dinámica que tiene, pero el resto son beneficiosos, por ejemplo, son frugívoros y otros son polinizadores, entonces acá ese beneficio que traen también porque nos contribuyen en la parte de polinización, este servicio ecosistémico que es muy valioso, que no solamente las abejas lo dan y las aves, sino que también tenemos otros grupos como son los murciélagos. Lo otro que encontrar, como decía doña Lorena, básicamente la parte del clima, del microclima que nos pueden dar y que básicamente que el pastoreo lo hacen los productores, que hacen el ganado como tal, que en pleno sol van y buscan la sombra de donde están las cercas vivas, pues es algo muy valioso que le ayuda con la parte del estrés calórico de los animales y por ende nos va a repercutir pues, en la parte de producción. Entonces, por ejemplo, estudios que han hecho, por ejemplo, en CATE, que se han hecho con Cristóbal Villanueva, tiene evidenciado, por ejemplo, en producción de leche que se puede subir, aunque sea mínimo 1 litro de leche más, en comparado con pleno sol, pues básicamente es algo valioso. Podemos decir que es 1 litro, pero si sumamos 1 litro de 20 vacas, pues ya son 20 litros que ya tenemos adicionales que no los teníamos anteriormente. Eso como mínimo, ya dependiendo, ya únicamente también en otros factores. Otra cosa importante es básicamente lo del agua. Nosotros sabemos que dentro de la parte del manejo del suelo, pues básicamente la retención de humedad en el suelo es importante para poder mantener como la cantidad de microorganismos y microfauna y flora que tenemos ahí para el reciclaje de nutrientes, eso también es algo valioso.
Y otra de las cosas importantes acá es de que, digamos, dependiendo de las especies que nosotros manejemos dentro de la cerca viva, independientemente si sean para madera, forraje, frutos, eso también nos ayuda un poco también como a contribuir a esa parte de seguridad alimentaria, porque si tenemos algunos tipos de frutos, realmente nos van a suplir parte de la dieta en la familia, entonces es algo valioso. Inclusive, si uno tiene potencial, lo puede mejorar en la parte de venderlos en el mercado local, pero por lo general eso cuesta un poquito más, pero realmente son cosas relevantes. También hay otras cosas que de pronto miramos ahí bajo el enfoque de agroecología, digamos, dependiendo del tipo de especies que nosotros podamos estar teniendo, si nosotros podemos asociarlas. Por ejemplo, ahí también podemos tener algún tipo de especies de insecticidas que nos permita repeler algún tipo de insectos, plagas que podamos estar teniendo. Entonces, eso puede ser, todavía falta muchos estudios en eso, pero se tiene el potencial bajo el punto de vista agroecológico y que realmente es valioso. Y también ahí para las productoras les tenía una preguntita que era básicamente que si ellos han participado en días de campo, parcelas demostrativas o intercambio de experiencias para ver ese valioso potencial que tienen del manejo de las cercas vivas en sus predios. ¿Lo han podido compartir con otros productores o han visitado otras fincas que también lo tengan implementado y las han podido comparar con las que manejan en su finca? ¿Y han encontrado diferencias o han sido un manejo similar? Gracias. Hola, Eh, hola. Gracias, Diego. Y adelante, colegas, para Hola, hola. responder a la consulta. ¿Me, Ajá. Sí, me escuchan? adelante, adelante, doña Lorena. Sí, para responderle al caballero, qué buena observación. Me gustó mucho esa observación. Claro que sí. Mi persona como productora, las capacitaciones, los días de campo que he recibido, el MAC de Puerto Viejo Sarapiquí, que es los que me han llevado a muchas capacitaciones, aparte de que nosotros aquí, bueno, no lo dije antes, gracias a esas vías de campo, de compartir en otras fincas, ahora vienen a la finca nuestra a ver todos los cambios que han habido, porque nosotros aquí hacemos el silaje también en la misma finca, para lo que, como decía el caballero, tenemos buena comida para los animales, tanto para nosotros como las frutas y todo lo que sembramos. También hacemos el silaje, nos preparamos para el medio ambiente, ¿verdad? Que usted sabe que el cambio de clima, aquí llueve mucho en mi zona, entonces tenemos que estar preparados con la comida. También, digamos, aquí la finca también tenemos bandera azul. Eso nos ha ayudado tan igual, que nos capacitamos, sabemos todas las prácticas que debemos hacer. Y ahora, la finca de aquí nuestra, vienen productores, a ver lo que se ha logrado y lo practican ya ellos. Y más pertenezco en todas las organizaciones. Tenemos organizaciones aquí de productores y productoras, una organización, una asociación de productores y productoras que traemos capacitaciones. En mi caso, soy la presidenta de varias organizaciones como la Asociación de Desarrollo, tenemos un banco comunal, lo del productores, la Asociación de Productores y Productoras, en la escuela, en el colegio, en la iglesia. Entonces, todo eso lo llevamos a todos estos oídos y las escuelas y los colegios para que esos niños lleven toda esa información a la casa, a los hogares. Entonces, vienen gente, digamos, productores de otro lado y ven la práctica que hacemos de todo lo que se realiza en la finca. Hacer una finca productiva no solamente se trata de los animales, de las vacas o de los toros que se engordan, sino de toda clase de animalitos que llegan y es un sostén más a nuestros hogares, porque a nosotros tener esos silajes y hacemos esos hilos, también ya ahora lo vendemos porque ya nos sobra más bien en la finca. Más bien nos sombra. También en la misma finca sembramos yuca para vender y para sostenible, porque la yuca que no se pueda vender se hace en silo y eso es para los animales. Y aquí estoy atenta a cualquier otra pregunta. Muchísimas gracias y me encanta que me hagan preguntas y yo se las respondo con muchísimo gusto.
Muchísimas gracias, doña Lorena. No sé si también doña Adri tiene algo que comentar o alguna otra experiencia. Eh, No, de mi parte que sí. efectivamente, como estaba escuchando, es cierto lo que mencionan, tal vez a veces uno no lo dice, lo que es la retención del agua para evitar la erosión del suelo, pues precisamente eso es algo que nosotros también no hemos utilizado, más sotacaballo, ¿verdad? Que es una de las especies que hemos utilizado también en las cercas para las zonas que son laderas y nos ha funcionado muchísimo. De nuestra parte, sí, el MAC normalmente cuando necesita alguna finca o modelo para alguna charla o algo nos toma en cuenta y nosotros también hemos ido a otros lugares, de otros lugares hemos aprendido y de ahí es donde hemos visto otras oportunidades que podemos traer nosotros también a nuestros emprendimientos. Como les digo, nuestra tierra. Y es de color rojo, ¿verdad? Es arcillosa, pero cuando se ve todo el cambio que hemos hecho en estos 5 años, ha ido cambiando la coloración, se ve más materia orgánica y eso es algo que precisamente lo hemos logrado en base a este tipo de sistemas, ¿verdad? Porque al tener cercas vivas, tenemos mejor absorción del agua, mejor filtración del agua en la tierra, mejor fijación de los nutrientes y como les mostré en los resultados, nosotros lo vemos desde ese punto de vista, ¿verdad? Los data mata, los análisis que se nos han hecho precisamente al estar en el programa MRV, ha evidenciado que las prácticas que estamos implementando y hacia donde vamos caminando, pues precisamente van hacia esa dirección, ¿verdad? Entonces creo que lo que estaban complementando los expertos, pues sí, eso se ve en la finca, se evidencia en la finca. A veces no sabemos las palabras tan técnicas, ¿verdad? No somos tan expertos en el área, pero sí lo podemos ver en nuestra producción y en nuestra tierra y en nuestros sistemas que hemos ido implementando. Y los Excelente. invito, cuando quieran ir a conocer, con muchísimo gusto, pueden ir a la Cruz de Guanacaste. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, doña Edith, por toda la experiencia que nos ha presentado, ¿verdad? Agradecerles a ustedes dos, tanto a doña Edith como a doña Lorena, ¿verdad? Por la experiencia que nos han presentado, por participar en este tipo de webinars, ¿verdad? Y también, pues, agradecerles porque vienen haciendo un excelente trabajo. Y en nombre también del proyecto Transforma Innova, les agradecemos mucho, ¿verdad? Todo este aporte que han hecho y pues muchos productores en los días de campo que hemos tenido ya en las dos, en sus fincas, pues han salido pues con muchas expectativas, ¿verdad? De poder implementar todo eso que ustedes han realizado en sus fincas. Y bueno, pues esa es la idea, ¿verdad? Ir replicando todas estas experiencias y que pues sigamos sumando un granito de arena, ¿verdad? Todos en este propósito que tenemos como meta país, ¿verdad? De cómo podemos tanto ir reduciendo estas emisiones de gases de efecto invernadero como aumentamos también no solamente la adaptación, ¿verdad? A este cambio climático, sino también cómo aumentamos nuestra biodiversidad en nuestros sistemas de producción. Entonces, agradecerles tanto a ustedes como a los dos investigadores, ¿verdad? A don Diego y a don Francisco, ¿verdad? Que por sus experiencias en la parte de investigación que son súper valiosas y cómo nosotros vamos relacionando toda esa parte de investigación, cómo la aterrizamos en campo, ¿verdad? Entonces, agradecerles a todos este aporte que nos han hecho el día de hoy en este hermoso webinar. Y bueno, le paso la palabra a Mabel para que ya vamos dando el cierre de este evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andresito, por moderar, por apoyarnos en esta sesión. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, a nuestros invitados y a quienes nos acompañaron tanto por Zoom como por Facebook Live, también por la emisora, ¿verdad? Radio Cultural Turrialba. Sabemos que varias personas nos escuchan por esos medios y recordarles a los productores que no pudieron escuchar el webinar el día de hoy, este será retransmitido mañana a las 5 a.m. por la misma emisora, esto con el fin de facilitarles la información. Para finalizar, quiero recordarles que los siguientes webinars están programados, tanto el técnico como el de empoderamiento, para el mes de agosto. El 8 de agosto tendremos el webinar técnico sobre múltiples beneficios de los árboles dispersos. Asimismo,
Para el 29 de agosto, a quienes estén interesados, estaremos con el webinar Herramientas Geoespaciales para Ganadería. Allí veremos el tema de monitoreo de tierras y toma de decisiones basadas en datos. Con esto cerramos el día de hoy y les agradecemos profundamente su compañía y esperamos que esta y las anteriores actividades y las que vienen sean de ayuda para mejorar sus sistemas productivos. Que tengan un lindo fin de semana. Muchísimas gracias.